Mentes Inmundos, podcast, entretenimiento, farándula y noticias. Mentes Inmundos, podcast. Bienvenidos a este espacio de Mentes Inmundos, un espacio donde exploraremos ideas, historias, creencias que conectan con nuestro pensamiento, con lo más profundo del ser humano. Hoy nos adentramos en un tema lleno de mucho significado principalmente para los creyentes. Hoy hablaremos sobre la Semana Santa para guiarnos en esta reflexión de hoy, de este podcast. Me acompaña Padre Adriano de Jesús Guzmán Rodríguez, un sacerdote amigo de alrededor de creo que 15 años, no sé si un poquito más o un poquito menos. Padre Oriel, bienvenido Padre Oriel a este espacio. Saludos, bendiciones a todos, donde quiera que estén. Me da mucho gusto entrar con ustedes en contacto con este espacio maravilloso que esporádicamente estamos y lo estamos viendo y nos estamos comunicando. Quiero agradecerle, ya tenían tiempo por que usted estuviera en este espacio. Cuando el proyecto comenzó a maquinarse en la mente, tenía 3 sacerdotes que quería invitar, y uno de esos es usted, que es el segundo que está aquí con nosotros. Tenemos como 15 años conociéndonos, ¿verdad? No, quizá un poquito más. Yo tengo, conociendo por lo menos a tu familia, quizá tú eres un muchachito cuando yo comencé. Bueno, sí, porque estoy más o menos calculando Sí. desde el año que usted fue allá, que usted duró un año de servicio pastoral allá antes de ser sacerdote, ¿verdad? Sí, eso fue, bueno, ya yo conocí a tu familia anterior. Sí, Eso ¿verdad? fue en el 2011, más o menos fue eso. Y, y ya después de ahí, bueno, hemos estado siempre en contacto cercano con la familia y todos. Sí. Así es. Bueno, padre, pasamos de un tiempo de Cuaresma, un tiempo de reflexión que culmina Jueves Santo, ¿verdad? El Bueno, miércoles. yo tengo una discrepancia porque con esto yo podría decir que no termina el jueves, sino que termina el miércoles, Exacto. porque ya el jueves comienza el trido pascual. Entonces, para mí ya comienza la Pascua. Es como la idea que tengo, comienza la Pascua, porque comienza a prepararse toda la Pascua el jueves. El viernes se termina ya todos los procesos que son de penitencia, excepto el Viernes Santo, que es distinto. Pero el jueves ya es como un día más festivo de Pascua, porque se celebra tantas cosas hermosas ahí que lo vamos a detallar ahora, ¿verdad? Y Así que es. podamos compartirlo. Y luego viene la pasión, y luego viene ya la fiesta, el día neutro, como le llamo yo, al sábado santo, junto después en la noche la vigilia, y luego ya el día de la resurrección, que ya ahí uno entra totalmente en Pascua. Entonces, ¿cuál es el significado que tiene este tiempo de Semana Santa, el significado espiritual para la tradición cristiana, para la vida de un cristiano? Bueno, la Semana Santa, como se le llama Semana Mayor, es como la culmen de los días, porque en estos días conocemos los misterios del Señor que salvaron la humanidad. Entonces, para la iglesia, estos son los días más importantes de la fe. Más importante porque se viven los acontecimientos que Dios hizo con su pueblo para salvarlo. Entregar su vida, esos signos tan maravillosos que tenemos previo a esa entrega, y justamente la Semana Santa tiene un significado, como quien dice, uno diría, lo más importante, como diríamos en términos populares, lo más importante, realmente, porque es el culmen de la vida cristiana. San Pablo, en la misma palabra, nos dice
que si Jesús no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. Y de ahí tú te das cuenta lo importante que es estos días, cuando Jesús se entregó por nosotros y nos dio nueva vida. Entonces, yo creo que ahí está el significado total. Ese sería el significado espiritual que nos da la Semana Santa. Ujú. Pero en este tiempo, en este tiempo, eh, ¿cómo yo como ser humano, cómo las personas pueden aprender a discernir ante tantas tentaciones que presenta, principalmente ahora en Semana Santa? Porque recuerdo que cuando yo era un niño, siempre nos ponían el miedo de que ahora en Semana Santa, el hombre aquel, el enemigo malvado, andaba suelto en la calle. Entonces, ¿cómo yo como ser humano puedo aprender a discernir ante tantas tentaciones en Bueno, este tiempo? lo primero que decirte en torno a tu tradición que te decían, yo te podría decir que ese pájaro siempre anda suelto, no solamente en este tiempo. Ay, En todos los tiempos Satanás anda haciendo, discúlpame la palabra, anda haciendo lo que quiere, porque es un revelado, está en contra de todo lo sagrado. Y estas tentaciones que hay, porque el mundo está materializado totalmente, se ha cambiado ya el sentido cristiano de todo y las personas prefieren estar en su propia ganancia, en su propio egoísmo, en sus propios gustos, en sus propios placeres, en vez de estar en una vida santa. La santidad cuesta mucho. Entonces, vivir estos días santamente va a tener más tentaciones que todo el tiempo. Tú no sales para la playa todo el año y esta semana te meten en la cabeza que tú tienes que ir a la playa y al río. Entonces te ponen la tentación más grande para que tú caigas, tú sabiendo. Y hay que tener, yo creo que en lo práctico es fuerza de voluntad, que uno debe decir, no, es que estos no son los días de ir a playa, estos no son los días. Aunque hay personas que los respetamos, escogen estos días para ir porque son a lo mejor días de vacaciones, días sin trabajo, y uno entiende que la persona también entra en ese, se dejan convencer, pero siempre muchas tentaciones porque nos lo bombardean por todos lados. Mira, las redes sociales, la televisión, eh, los anuncios, la publicidad, todo. Tú sales ahora mismo y lo primero que va a encontrar un anuncio, ¿dónde tú vas a pasar la Semana Santa? Y te tiran, te invito para tal playa o te invito para tal lugar. Sin embargo, la mejor Semana Santa es en santidad. Santa se llama, y es importante que nosotros no salgamos de ese sentido, porque entonces pierde sentido de Semana Santa. Si no vivimos los misterios santos que tiene la Semana Santa es un día más y a lo mejor día doloroso, porque yo he tenido personas, familia, amigos cercanos que han muerto en Semana Santa. Y te puedo hablar de experiencia triste y dolorosa, que familias que son cristianas, uno de ellos dijo que no iba a vivir los momentos santos y se fue a beber y a la playa y después en el camino se mató. ¿Y qué tú dirías de eso? Entonces, la que estaba viviendo santamente, que era su mamá y su papá, que estaban, recuerdo yo como ahora mismo en la iglesia, fueron a buscarlo el mismo sábado santo, día de la vigilia. Lo fueron a buscar y ahí que se mató su hijo. Y ella, recuerdo yo a esa señora como ahora mismo, fue, se hincó delante del altar y llorando ahí, ya sabiendo la muerte de su hijo, salió y dice, ¿cómo uno le habló tanto y no pudo escuchar que los días santos se respetan? Y ya esto es tiene que haber una convicción más que unas palabritas que nos dice papá y mamá para que uno no, para que uno sea bueno en Semana Santa. Yo creo eso, hermano. Yo recuerdo, creo fue 2015, 2014, 2015. Yo tengo la tradición de vivir la Semana Santa en paz, en tranquilidad. Es algo que he aprendido desde mi familia, pero también es algo que yo creo, que yo Ujú, entiendo que debo vivirla así. Y ese año yo trabajaba en una compañía, salí jueves y yo Semana Santa, tranquilidad en mi casa,
en la noche iba a la Eucaristía, o sea, todo el proceso de Semana Santa normal. Pero ese año yo me voy, disque, a jugar fútbol para la calle con unos amigos. Ese año yo me rompí el pie. O Sí, sea, así. yo de venir de una tradición de muchos años y que yo entendía y que yo sabía dentro de mí que yo tenía que vivir en paz, en tranquilidad. Ese año yo no estaba haciendo nada y dije, me fui para la calle y me rompí un pie. Terminé de pasar Semana Santa y como 15 días más después de Semana Santa con un pie enyesado. O sea, Así es. eh, habemos personas que traemos, que vivimos la Semana Santa como hay que vivirla y a veces con la mínima cosa que uno se sale, viene Dios y le dice, espérate, vuelve para atrás, que acuérdate que tú estás viviendo una Semana Santa. Y estos tiempos son justamente para uno renovarse en la fe. Mira, las personas que en estos tiempos no lo viven, pasan el año entero dando pena en la fe. Ese término lo uso yo, pena en la fe. ¿Por qué? Porque son tiempos de renovarse, de renovar las promesas, de renovar tu gracia, de volver a renacer en la fe. Entonces, si tú pierdes eso, llega un momento donde la persona, hay momentos dolorosos y momentos de mucha prueba en la vida. Y si tú no estás cargado, dirían en términos hinchado de fe, tú terminas mal estos días, tú terminas mal. Entonces la Semana Santa es justamente para uno renovarse y donde uno reaviva la fe. Es como enterrar el chin que tengo y retomar mi nuevos repollo de la fe y arrancar por ahí, arrancar. Yo creo que eso es Semana Santa y entonces una persona que no vive eso termina, ay, que perdí la fe, ay, que... Porque no renovaste tu fe. Es como en términos humanos, tú vas allí a impuestos internos. Llegó el tiempo de renovar, eh, de renovar el malvete o la revista, y entonces tú no lo renovaste, tú vas a encontrar multa por todos los lados. Y la fe yo lo veo un poquito así, estos tiempos, donde tú entras, renueva tu malvete con el Señor y tú arrancas por ahí tu carrera, que nadie te puede parar porque tú no andas mal. El, entrando en la Semana Santa, en los días de Semana Santa, hay un día que, el primer día, diría, el Domingo de Ramos. ¿Qué pasa? El Domingo de Ramos se leen dos evangelios. Sí. Hay uno que es la lectura de la entrada triunfal, Ujú. ¿verdad? Y el otro es la pasión. Así es. Eh, el significado de ese día y por qué se lee el evangelio de la entrada triunfal, se lee antes. Entonces, en la Eucaristía se cambia la lectura de la pasión. Sí. Primero, el Evangelio es el fermento de toda la vida cristiana. Si nosotros sin el Evangelio no somos nada. Entonces, se viven dos acontecimientos principales en ese primer domingo. Bíblicamente se sabe que Jesús entró a Jerusalén y que se conmemora, no se celebra, porque no se celebra, se Exacto. conmemora la entrada triunfal y se lee ese evangelio antes de hacer ese signo, para que la gente tenga significado antes de entrar. Además, el texto habla de cómo lo hicieron. Inclusive tomaron rama, agarraron un burriquito, se lo llevaron, se montó, la gente voceaba, sana hijo de David. Y eso mismo es lo que se lee antes de hacerlo. Después de allá, cuando llega a la iglesia, se lee la pasión, como ha dicho. En cada año se lee una de la pasión distinta, depende del ciclo que esté. Entonces, esa pasión que se lee es porque también es domingo de la pasión. No es solamente domingo de entrada, sino que después que entró, padeció. Y se lee entonces los padecimientos de Jesucristo allá adentro, donde ya todo el mundo está en un templo o está en un lugar donde ya se va a hacer la Eucaristía final. Como un signo
del comienzo también de toda la vida de estos padecimientos de Jesús, pero un comienzo también para nosotros de Semana Santa y de la pasión y de estos tiempos pascuales que son las de renovación de nuestra fe. Yo creo que esos son las dos principales connotaciones y por eso se leen los dos textos distintos, que son muy distintos los dos. Sí, uno es la entrada y el otro Uno es es la... cortitico y el otro es toda la pasión, toda una pasión desde capítulo tanto como se leen como 6 capítulos a veces, 3 capítulos, 5. Va a depender del evangelio porque hay algunos que son más cortos que otros. Sí. Eh, las palmas, el símbolo que se utiliza el Domingo de Ramos. Ujú. eh, Según el Evangelio, así mismo fue que entró Jesús. Ahora, Ujú. ¿qué uso se le da a las palmas luego? ¿Se botan No, o con... los no, porque ya las palmas son, digo yo, ya las palmas son un signo, es un signo cristiano. Tú sabes que las palmas significan el triunfo. Entonces, desde ese mismo instante que se tomaban la palma, en ese momento se podía ver, pero en aquellos tiempos ni se usó palma totalmente, se usaban ramas de oliva, de palma, de lo que apareciera. Así mismo se usa hoy, no solo palma. Hay gente que usa palma, otros que llevan su ramo de esos ramos de té, de oloroso, y la gente los lleva, pero el uso que se le da después es justamente el de quemarlo para el siguiente año, para la ceniza del siguiente año. Se debería. Ahora hay que ser sincero con esto. Los ramos que se quedan son los ramos que la iglesia guarda porque la gente casi no le gusta devolver los ramos. Son muy pocas familias las que están muy comprometidas que devuelven los ramos para ser quemados. Yo tengo el ramo del año pasado en el carro. O A sea, yo ver. lo puse en el tablero del carro, en el tablero del carro yo lo puse y ahí ha pasado el año completo. Sí, exacto. Yo del año pasado, porque no da la ceniza, de los ramos que devuelven, no da la ceniza. Entonces tiene uno que buscar ceniza y mezclarla con la ceniza de los ramos y ponerla bonita la ceniza para que la gente también, para no dejar de hacer el signo, que es hermoso, el signo de penitencia, el signo de perdón que significan esas cenizas. Eh, Después del Domingo de Ramos pasamos a 3 días, Ujú. que yo entiendo que son como 3 días un tanto neutros. No, tienen tema específico los tres. Ahí es que voy, porque ahí está lunes, martes y miércoles. Ujú. El significado de estos días dentro de la Uno, Semana Santa, porque eh, en un tiempo, no sé si todavía lo están haciendo allá, por lo menos esos días se utilizaban para retiros de Semana Santa. Pero ¿cuál es el significado de estos 3 días? bueno, recuérdate que son 40 días de cuaresma. Ajá, Lo primero. Y hay que completar los 40 días porque son los 40 días. Y esos 3 días van a completar los 3 días que faltan de la semana. Que tú recuerdas que el miércoles de ceniza comienza, ¿verdad? sí, claro. Entonces, pues llega hasta el miércoles de nuevo para completar el 40 contándolo. Y eso tiene lectura propia, significado propio. Depende del ciclo litúrgico que esté, tienen los temas. No siempre tienen los temas, pero es previo. Los momentos que acontecieron en el olivo, esos días cuando se reunían ya en los últimos días, untando el pan, cenando juntos, ya como despidiéndose, son como esas actividades previas que Jesús hizo antes de su entrega, la traición, la profecía del canto del gallo a Pedro antes de negarlo 3 veces, la negación de Pedro, untar el pan conmigo a Judas, tú serás el traicionero, presentar al traicionero, presentar las monedas, cuántas monedas costó Jesús, que fueron 30 signo del esclavo, de Jesús esclavo, es decir, las 30 monedas valía un esclavo vulgar en aquellos tiempos, el esclavo, y 30 monedas para significar la muerte más humillante posible, costó también 30 monedas. Jesús, todo eso está previo ahí, el significado es como la
el preanuncio de lo que iba a pasar, la preparación, agarrar el burriquito, llevarlo a la habitación alta, cenar juntos, esas cosas que tenemos ahí, perfumar los pies, algunas pecadoras que todavía no se habían repetido, ahí llegar ese momento, toda esa, diríamos, todos esos acontecimientos anteriores, previos ya, llegando a ese día, tenían que parar. Nada quedó oculto, tenía que todo desvelarse para que fuera realmente una entrega, porque Jesús sabía. Entonces, como él sabía, tenía que demostrar que lo sabía también y decirlo. Y por eso esos textos bíblicos nos desvelan todo lo que va a pasar a continuación, enseguida. O sea, que los últimos 3 días de la cuaresma, de los 40 días, vienen Ujú. siendo la preparación para el trido pascual, Sí, la preparación exactamente. para esos siguientes 3 días. Pero en términos popular, aquí en todos los pueblos hay caminatas de día, hay retiro, yo recuerdo casi todas las parroquias tienen caminata penitencial, otros tienen confesión, otros tienen retiro, otros tienen preparación del monumento del jueves, todas esas cositas que hay, preparación de esos días que son fundamentales, los 3 días siguientes, entonces hay que preparar. Y así mismo pasaba en la vida espiritual de Jesús con los discípulos. Había que preparar ese momento tan importante. Es como organizar, diríamos, como si fuera una comisión de preparación de un evento. Entonces hay que prepararlo, hay que ver los detallitos que hay. Yo creo que la Semana Santa, los días santos profundos del Tríodo Pascual fueron preparados por Jesús anterior a que pasaran ahí en esos 3 días. Eso eran la Ujú, preorganización, la ujú. prepreparación. Eh, de Como ahí el entonces equipo de protocolo era ese. el equipo de bueno, y Exactamente. el equipo de liturgia en la Sí, iglesia sí, es en Semana Santa es el equipo que más trabaja, sí, diría yo, así el es. equipo que más se faja por lo hermoso que hay que preparar los siguientes días. Sí, así Entonces, es. ahí pasamos al jueves. Ujú. El jueves hay 2 eucaristías. Sí, Hay una obligatoria, que son casi. Tengo que ajá, decirte que no siempre son dos. Hay diócesis por la lejanía de los sacerdotes. La primera, la que toca en la mañana, que la hacen, que debería ser siempre en la mañana, pero por la lejanía, por el lugar de ubicación de la cátedra o de la catedral de una diócesis, lo hacen hasta martes santo en algunos países o algunos pueblos, alguna diócesis. Entonces la adelantan porque deben participar todos los sacerdotes en la primera, ahí entonces, estamos hablando de lo que es la misa crismal. crismal. El el significado de este día, principalmente para los sacerdotes, Ujú. o sea, es una Eucaristía que es obligatoria, ¿verdad? Sí, y también para, no solo para los sacerdotes, para todo el servidor comprometido dentro de la iglesia, debería ser esto, que tenga algún ministerio. No Okey. solamente los sacerdotes, el diácono, el ministro de la comunión, el catequista comprometido, todo deben ir a esa Eucaristía porque es el día donde se renueva de nuevo, como quien dice, tú ves cómo el gobierno se reúne cuando, cuando va a tomar un periodo nuevo. Esto es así mismo. Uno va de nuevo a renovar los 4 años o a renovar el año de la fe En este caso, es renovar el año de la fe. a renovar el año de la fe, a renovar tu ministerio para comenzar de nuevo, como quien dice, un nuevo periodo de fe. Yo creo que la misa crismal, como tiene ese sentido para todo, el sacerdote renueva, los laicos, todo el comprometido se renueva su ministerio que Dios le ha concedido por medio que son temporales. Entonces se renueva ahí ese día. Y el que no va, se supone que debería quedar suspendido para que tú sepas a nivel interno. Debería decírsele, no, usted va a servir en otra área, usted va a tener que volver a renovar. O si no, espera hasta el próximo año y espera ahí. O sea, Creo que que esa es la, obligatoria, obligatoria.
obligatoria. Yo como sacerdote, ahí renuevo mi ministerio sacerdotal, mi ordenación y la misión que la iglesia me encomendó aquel día que me consagró en esa Eucaristía. Y la misa crismal tiene su significado por el Santo Crisma. Son un aceite, son 3 aceites que se bendicen o se consagran ese día, que es el Santo Crisma, por eso pues, el nombre a ese es que lleva esta misa, que es el Santo Crisma, es el aceite que se ungen los sacerdotes y los bautizados, se ungen también, este no es el aceite de los enfermos, no, se unge a todo, al rey, antiguamente como está en la Biblia, al rey David, al rey Salomón, pero se unge hoy al que bautizan y ungen al sacerdote o al obispo cuando es consagrado de nuevo a un ministerio nuevo. Este aceite, y ese aceite representa el Espíritu Santo. Por eso es el aceite fundamental y a ese nombre lleva. Los demás aceites, que es el óleo de los catecúmenos, este óleo es para, para los exorcismos, exorcismo menor cuando eres bautizado, o en caso de que se deba usar también exorcismo mayor cuando se deba usar un exorcismo superior, como les podía llamar. Y está el otro que óleo de los enfermos, que es para visitar los enfermos, como manda la Biblia, ungir a los enfermos, y es como ese momento de gracias que Dios le da al sufrimiento, al que está sufriendo, diciendo, tú no estás solo, tú tienes la unción de Dios aunque esté enfermo, tú no estás solo. Bien. Entonces, decía, el ministro que no va debería ser suspendido o movido del área donde estaba trabajando, ¿verdad? Debería suspenderse, tú sabes, por la necesidad a veces no se hace, pero debería suspenderse porque es obligatorio para todo, todas personas, todo laico, toda persona que lleve un ministerio en la iglesia, cualquier ministerio, debe renovar tu mandato que te ha mandado, tu servicio, tu misión, tú debes renovarla ese día. Yo recuerdo a mi abuelo que es diácono y él ya a las 7 de la mañana estaba camino a Todito, catedral. todito estamos así a las 9 y nosotros ya a las 7 andamos bien cambiaditos para ir ese día. Es, es, es una misa súper importante. Entonces, de ahí Y pasamos a la noche. sí, sí, todo el día entonces se deja para la preparación de la noche. Para la preparación de Y la noche, que en la sí, ya noche después que está el lavatorio de los pies, sí, el lavatorio de los pies, la cena del Señor y la exacto. adoración final, ya que se cierra con la adoración final. Pero el lavatorio de los pies, bueno, está en el Evangelio que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Ajá, así es. Pero en este tiempo, ¿cómo podemos nosotros eh, representar a Jesús en el lavatorio? Porque el lavatorio de los pies ya en este tiempo es un símbolo, un signo, ¿verdad? Sí, un Entonces, signo. eh, ¿qué podría yo hacer como persona en vez de este signo del lavatorio de los pies? Mira, es muy importante lo que pregunta, pero recordar que lo que significa eso no es que yo lave los pies. Exacto. Jesús le lavó los pies para darle un significado a un hecho que le entrega por el otro. Es el donarme por el otro, es perdonar al otro, es ser humilde con el otro. Jesús siendo yo, él lo dice, siendo yo Dios, lo hago contigo para que tú también lo hagas con tus hermanos. Y no es lavarse los pies, es la cuestión de que a veces nos dejamos llevar de nuestro propio yo, de que somos mejores. Y vamos a decir, eh, el, los valores de una persona no se miden por lo que cree ser de altura, de grandeza. Al hombre lo hace más grande cuando está ante el otro, cuando le sirve al otro. ¿Para qué tú eres? ¿Para qué sirve? Y yo creo que el servicio, yo serví al más pobre, al más necesitado ahí, tú lo podrías aplicar enteramente cuando tú le sirves a un enfermo,
cuando tú le sirves a alguien que sufre, cuando tú vas a ayudar a alguien que está haciendo que la casita se le está cayendo, cuando tú ves dos hermanos peleando o discutiendo y tú eres signo de humildad y entra allí, cuando, el otro no tiene pan y tú tienes dos y lo compartes. Cuando yo creo que signo de humildad es una cosa grande, es un paquete que no todo el mundo lo tiene, pero el signo de humildad es el signo más hermoso que una persona le pueda dar. Y fíjate que tú no eres humilde hasta que tú no ves el acto en sí. Inclusive nadie hace un acto de humildad para ser humilde. Tú haces un acto para ser humano. Y siendo humano, tú eres humilde porque ahí está el sentido nuestro. Imagínate, ¿para qué sirvo yo si no es para ayudarte y para aportar en ti? Si soy si soy un egoísta, egocéntrico, me creo más grande que tú. Jesús nos lo enseña bastante en este signo. Y se postra, se quita se quita, le lava los pies, lo besa. Son un signo bellísimo allí postrado ante tu hermano, ante ante el que es inferior a mí en puesto, pero al que es igual que yo en humanidad. Y esto es muy importante, muy lindo lo que Jesús hace y lo que nos enseñan en este acto tan hermoso que la iglesia lo sigue repitiendo cada jueves santo, comenzando este trido pascual maravilloso. Eh, hay un, hay una parte dentro del lavatorio de los pies que es que Pedro se niega, Pedro, ¿verdad? Que Sí, se sí. niega que Jesús le lave los pies. Ujú. Eh, en este tiempo hay muchos Pedro. Sí, muchísimo, empezando por uno mismo. Si te digo que tú que te llamas Pedro, pero no es el nombre Pedro, pero mira, hoy día hay mucha gente que se niega a que Jesús se acerque a su vida, a que Jesús toque su vida, a que Jesús le lave los pies, siendo el maestro, siendo el jefe. Hay muchos que dirán, yo a mí no, a mí no. Y Jesús, vuelve y te repito, si tú no te dejas, si tú no dejas que yo te acerque a ti, te toque, te lave los pies, tú no tienes nada que ver conmigo. Entonces, ese signo bellísimo del Señor es de acercarse, de salvarte, y tú no te dejas. Hay muchos Pedro que no se dejan salvar. Hay muchos Pedro que no se dejan tocar por Jesús. O sea, es un signo bellísimo. Ojalá que hoy los Pedro que nos estén escuchando y viendo puedan dejarse tocar por Jesús. Eh, el Jueves Santos, eh, para mí, en lo personal, yo digo que ocurre el milagro más hermoso dentro de mi creencia. Soy cristiano, soy Mm. católico, y para mí el, el Jueves Santos, cuando Jesús convierte el pan en cuerpo y el vino en la sangre de Cristo. Yo digo siempre que ese es el milagro más hermoso dentro de todos los milagros eh, de Cristo, de Dios. ¿Cuál es el significado de la conversión del cuerpo y la sangre de Cristo? Mira, en el momento, bíblicamente no dice que Jesús convirtió. Hay que aclarar eso. Jesús le enseñó el rito, porque Jesús estaba vivo todavía. Jesús no Exacto. convirtió pan en cuerpo, ni agua o vino en sangre. Jesús estaba enseñando el rito, para ese rito después dárselo en la cruz. Fue en la cruz que se consolidó todo esto. Él estaba enseñando el rito cómo hacerlo. Y le dijo, hagan esto hasta que yo vuelva en memoria mía. Después entonces el signo, el significado se lo da la cruz, que es allí donde se entrega el cuerpo y la sangre. Y es muy importante que eso se sepa. El Jueves Santo se instituye la Eucaristía, se hace la primera misa. Jesús es el primer sacerdote que instituye la Eucaristía, que da el rito. Y allí también con eso nace el primer sacerdote y nace el sacerdocio. No solo la Eucaristía, allí nacen dos cosas hermosas.
que es cómo yo te voy a seguir alimentando a pesar de estar invisible contigo. ¿Cómo te voy a seguir alimentando? Y te estoy dando también lo que tú vas a hacer hasta que yo vuelva. Y creo que el sacerdote ni siquiera es digno de hacer una Eucaristía, porque es Jesús mismo que se la da y es Jesús mismo que hace la primera para que uno lo siga haciendo. Por eso no todo el mundo puede hacerlo. Es Jesús el que preside y es Jesús el que sigue presidiendo cada Eucaristía. No uno. Uno solamente es un instrumento. Dirían algunos hermanos, uno es un vaso desechable allí donde Dios necesita para dar de beber a muchas personas. Sí, bueno, eso de no todos, eh, solamente los que son consagrados sacerdotes que lo pueden realizar el rito de la Sí, porque Eucaristía. es una misión que se le ha dado a la iglesia, a los apóstoles. Se le ha dado. Entonces, ellos, Jesús lo compartió una dignidad que solo le correspondía a él. Y cuando mandó a sus apóstoles, vayan a todo el mundo, le digo, hagan esto en memoria mía. Le estaba diciendo, repitan esto, hagan esto, y es a ustedes. Entonces, la iglesia es la que envía a hacer eso. Como se le dio el don, se le dio. Entonces, ¿dónde la iglesia le da al sacerdote este don? Cuando le impone la mano el día de su consagración, le transmite su tradición, le transmite lo que Cristo le ha transmitido a esos apóstoles. El apóstol, que es el obispo en este caso, le transmite a los sacerdotes este don por la sucesión apostólica. Y allí recibe entonces el don de poder celebrar la Eucaristía. Yo tenía 12 años en ese seminario y aprendí cómo se hace la misa, aprendí cada palabra, pero no la podía celebrar hasta que no impusieron las manos sobre mí. Entonces es ahí donde uno recibe esta misión y entonces ahora sí, ya en nombre de la iglesia, no mío, yo puedo celebrar la Eucaristía. Por eso no todo el mundo. Tú tienes que pasar un tiempo largo de discernimiento. Y hay seminaristas o muchachos, compañeros nuestros que duran hasta 15, 16 años preparando. A mí me tocó durar 13 años por todo. Y el último año fue que usted estuvo allá en Esperanza, que fue Sí, el año. no, yo estuve en Esperanza desde tercero de teología, venía frecuentemente. Ya yo venía en el 2011, yo venía 2010, 2011, yo vine cuando estaba el Padre Santo acá, yo venía ya fijo y después cuando terminé el seminario, que fue en el 2012, 2013, hasta que fui consagrado en el 2013, estaba aquí en Esperanza. Bueno, y un paréntesis dentro de la Semana Santa. No te olvides suscribirte, darle like y compartir este contenido. Sí, sí, Eh, sí. episodio, De Ellen, estos contenidos hermosos no se pueden dejar de compartir y de uno agregarse para que siga recibiendo otros contenidos como este. así es. Así que tienen que suscribirse para nosotros poder seguir creándoles contenido a ustedes. Y también usted regresa a Esperanza después de muchos años. Sí, Después de no, 2013, usted volvió a mm, Esperanza a dos la, mil- y lo pusieron a estrenar sí, parroquia. 2013, yo fui consagrado y fui enviado de una vez a Santiago Rodríguez, Rodríguez. parroquia San Ignacio, como vicario. Luego duré ahí 2 años y medio de vicario, luego pasé a ser párroco, duré 6 años en Santiago Rodríguez, parroquia San Ignacio. Luego pasé a Monción, 3 años en Monción, y luego entonces me enviaron a comenzar un proyecto, como quien dice, que estaba fraguando con el padre Carlos y que estaba como iniciando, por iniciar como parroquia oficialmente. Ya hacen 2 años y algo que estamos acá. Y bueno, continuando con el Jueves Santos, tenemos que al finalizar la misa se hace el traslado de la Eucaristía. O sea, la Eucaristía no va al sagrario, sino que se traslada a un monumento. No, porque es un día de tristeza, mira. Es un día ya que comienza, ya apresaron a Jesús. Se supone históricamente lo apresaron saliendo de la cena, en la cena del jueves. Entonces ya Jesús no tiene independencia física. Entonces por eso se saca de donde está convencionalmente, habitualmente expuesto ese cuerpo de Cristo y se expone a un lugar único
que es un lugar que se prepara hermoso para adoración permanente, para la adoración toda la noche, en un lugar de la iglesia que se prepara y la iglesia le llama monumento, le llama monumento del cuerpo de Cristo. Eh, Dentro del Jueves Santo hay una parte que a veces a muchos se nos escapa, y es que ahí viene lo que es el beso del traidor, el beso de Judas, Así. que mucha gente utiliza, tú me estás dando el beso de Judas para una Ujú. traición X. En este tiempo hay muchos Judas, ¿verdad? Hay muchas personas Bueno, que son, eh, cuando uno lee el texto, uno dice, caramba, el que tuvo el mejor maestro, el mejor de todo, el mejor compañero, el mejor amigo. Jesús sabía que Judas era, no era bueno. Sin embargo, él lo escogió a ver si cambiaba. Y le dio toda la libertad. Es más, le expuso para que viera que no hay rechazo ninguno. Te pongo al frente de la economía del grupo. Y tuvo la mejor experiencia viendo todos los milagros, igual que todo el mundo. A lo mejor más cerca que todo el mundo. Vio todos los milagros, vio todo. Pero Judas no cambió. Así siguen siendo muchos Judas hoy dentro y fuera de la iglesia, que viendo todo lo que Dios hace en su vida, no cambian, no se dejan transformar y venden a Jesús por cualquier moneda. Y se traicionan, traición, ay, ay, ay. Ni hablar de traición porque es que el ser humano queremos muchas veces que todo el mundo sea igual que uno. Y entonces ya con el hecho de que tú no eres igual que yo, ya yo tengo derecho de hacer lo que yo quiero contigo para que tú seas igual que yo. Y si no eres igual que yo, te rechazo, te humillo, lo que sea, con tal de que tú seas igual que yo. Entonces es muy importante reconocer esto, que Judas, aunque fue elegido por Dios para esta misión casi imposible, también se le dio la oportunidad de que cambiara y no cambió. se le dio el espacio de que él tuviera una nueva vida, pero aún así, Sí, y no quiso. y no quiso. Pero luego, según las escrituras, si no me recuerdo, él luego se arrepiente, No, pero se pero, arrepiente, él se arrepiente no es que se arrepiente, él tiene remordimiento, ok, sí. porque él tiene remordimiento tan grande y que no da paso eh, traicioné a mi maestro, traicioné a quien me dio la oportunidad, pero no dio el paso de cambio. Y tú te das cuenta entre Pedro y él, Pedro lo negó y él lo vendió. Los dos cometieron un hecho grave. Sin embargo, Pedro fue capaz de llorar y de pedir perdón. Y sin embargo, Judas, no. Judas nada más tuvo el remordimiento y no pasó de ahí. Y no se perdonó, ni a sí mismo, ni pidió perdón, sino que llama la tradición que se ahorcó, dice la Biblia dice que se ahorcó, pero la tradición dice que se ahorcó, que muy mal, muy mal. Entonces, no fue que cambió, no fue que se arrepintió, sino que tuvo remordimiento. Fue capaz de reconocer que falló, pero no dio el paso siguiente. O sea que a pesar de que muchos lo llaman el incomprendido, porque él cumplió con lo que decían las escrituras, como se Ujú, dice, eh, si él se hubiese arrepentido de corazón, ujú. se hubiese salvado. Lo que dice Jesús en la palabra cuando caminaba con ellos, yo no he venido a condenar a nadie, yo he venido a que tengan vida y tengan abundancia. Yo no he venido a condenar a nadie, sino para que crean y se salven. Entonces, si Judas se hubiese convertido, Judas hubiese sido salvo. Uno no puede decir que está condenado porque eso no le corresponde a uno, porque Dios es el único que puede condenar. Pero según las actitudes humanas que manifestó, él no reconoció nunca el señorío de Jesús finalmente. Al no reconocerlo, al no ver que Jesús era su salvación, él no se acercó a él. Pedro, en lo contrario, Pedro lo negó, pero Pedro lloró amargamente mucho tiempo. La tradición dice que a Pedro le salieron dos hoyos aquí de lágrimas, solo de llorar, por lo que hizo, solo por negarlo.
Y esto es muy importante. Y fue y después se encontró con Jesús y se arrodilló cuando ya Jesús estaba resucitado. Eh, Luego del Jueves Santo pasamos al único día en la tradición cristiana, en la vida cristiana, en la vida católica, que no se celebra Eucaristía. No, son 2 días que hay. Son 2 días, okey. Sí, El primer viernes y sábado. El sábado no se hace misa como sábado, sino que la misa que corresponde es ya del domingo de la resurrección. bueno, Como sí, porque sábado, yo no puedo hacer misa el sábado, está prohibido totalmente hacer misa el arriba sábado está la vigilia en la también. noche. Sí, porque Okey, la vigilia ya pertenece al domingo, ya la vigilia pertenece ya sí. sí, a la Entonces, resurrección, el Viernes Santos. el sábado. El Viernes Santo, Así fue. sí, el Viernes Santo está lo que estábamos hablando ahí cuando, esto sucede el Viernes Santo, ¿verdad? Que Pedro lo niega a Jesús. Sí, porque ya esa es la pasión, ya en sí esa es la pasión. Y hace parte de la pasión. Sí, es parte del momento que fue, recuérdate que los días previos, él se lo dijo que iba a pasar. Estaba muy Sí. reciente esa palabra. Entonces era la preparación y él no captó y Y lo le dijo: negó. "Antes Realmente de que cante el gallo, me habrá negado 3 veces. 3 veces". O sea, que eso fue Entonces, temprano. sí, La sí. negación de Pedro viene siendo parte de la madrugada todavía de ese día. Bueno, en el camino, en ese trayecto antes de ser crucificado, porque recuérdate que fue juzgado, esos encuentros cuando lo cambiaban de lugar, que se encontraban que lo encontraban ahí como vigilando, viendo, que dice que la primera negación fue en la noche. Se debe ver porque se está calentando en una hoguera, uno de ellos ahí, como en un grupo ahí que están haciendo una fogata, diría uno, para calentarse por el frío que hace del lugar. Y ahí fue la primera pregunta. Tú eras uno de ellos. Y él le Yo no dice: conozco a ese señor. Yo no conozco a ese señor. Después fueron en camino cuando llevaban a Jesús en un momento, como en ese trayecto, volvió y lo encontraron. Tú eres uno de ellos. Y después ya cuando lo están juzgando, ya al final a Jesús, que vuelven y le preguntan a él, y ahí entonces canta el gallo inmediatamente. Se puede decir por el gallo que era una hora de la madrugada, pero un gallo canta a cualquier hora. Los gallos nada más no cantan a la madrugada. sí. Y más donde hay una traba, una gallera, ahí van a cantar a cualquier Ay, hora. ay, 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 cuánto gallo. Eh, Todavía en este tiempo vemos muchas personas que en momentos negamos a Cristo, principalmente en Sí, momentos de dolor. Vi en las redes sociales, no sé si usted tuvo si pudo verlo, un comunicador, luego de la tragedia que pasó allá en República Dominicana, hubo un comunicador que él pregunta, ¿cuál Dios? Llega un momento que aún siendo creyentes, negamos, o sea, nos preguntamos, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Eso viene, mucha gente lo ha crucificado, que, no, que tú no deberías ser comunicador, tú no deberías hacer esto, tú no deberías hablar de Dios, tú no. Eso pasa es específicamente por el dolor de algo que haya marcado o simplemente porque su fe no es una fe muy estable. bueno, yo podría decirte que a veces es una falta de confianza, entonces, de esa fe profunda, así bien cimentada. Una persona que no ha madurado en la fe, cualquier cosa le mueve, cualquier hecho le mueve, y más cuando se trata de momentos tan desgarrantes como son, como este momento de esa situación aquí en República Dominicana, donde hasta ahora son 222 personas que han muerto. Y no 221 porque murió una persona reciente que estaba en el También, hospital. el oh, Entonces, cuando tú entras en eso, tú podrías juzgar y caer en justificaciones porque esa persona dijo eso. Pero yo siempre lo que trato es de manejar esa situación con libertad. Una persona puede ser libre a pensar lo que quiera,
a no creer inclusive. Pero al final debe respetarse al que cree. Y el dolor ha hecho mucha gente incrédulo y blasfemo en cuestión de la fe. El sufrimiento no es fácil. El sufrimiento, por eso emocional y el sufrimiento del cuerpo es bien difícil de superar. Lo que hemos pasado por momentos de dolor, llega un momento de sequedad, aunque tú seas una persona de fe. Hay una santa que duró 30 años en sequedad espiritual. 30 años. Y dice ella, lo único que me mantuvo fue yo permanecer aún sin sentir nada en la comunidad y en oración. Decía, yo oraba, pero yo era seco, no sabía nada. Pero de nuevo, como fui perseverante, Dios fue dándome, como quien dice, gotita a gotita, y hice un gran manantial en mí y he convertido de nuevo mi fe. Pero la mayoría de personas que no saben, que no son maduras en la fe, toman un juicio de valor por cualquier hecho. No es solamente por el hecho de esta muerte, si hasta hay personas que hasta porque se le muere alguien sencillo. Yo veía en estos días un comunicado que se vio feo y se le murió un niño y su esposa también estaba muy mal y él dice, yo lo único fue que no perdí mi fe. Lo único, pero yo perdí todo, yo no tenía nada. Y yo creí y sigo confiando en Dios a pesar de que no lo he perdido todo. Hay un texto bíblico que es muy importante en torno a esto, a lo que puede pasar y a esto que tú me acabas de plantear. Es el texto de los tres hermanos que el rey quería que lo adoraran y lo metió en un horno encendido, el rey Nabucodonosor. Y cuando lo meten, cuando lo va a meter, lo cuestiona y le dice, si usted, y dice, ese Dios le va a salvar a ustedes si de verdad es Dios. Y dice yo, y aunque Dios no nos salve, nosotros creeremos. Si Dios no nos salva de lo que usted nos va a proponer, de que usted nos va a meter en ese horno, aún nosotros vamos a creer. Y eso es fe. Creer a tiempo y a destiempo. Creer aunque no tenga fuerza, aunque esté desgranado. Yo veía también, tuviste esa área, pero yo vi a alguien que estaba dentro, bajo de los escombros, que decía, yo entregué mi vida al Señor. En tal día, puso tal día que se lo entregó, y hoy la vuelvo a entregar. Hoy entrego mi vida al Señor, siendo de los sufridos, tú ves, siendo de lo machacado por el cemento. Seguía creyendo y se entregó al Señor. Y uno no escuchó todos los testimonios ni lo va a escuchar, porque asegurito que muchas personas que sufrieron allí, que no murieron al instante, también allí, que murieron luego, también entregaron su vida al Señor. Yo estoy seguro que sí, que creyeron allí abajo de los escombros. Allí hay mucha fe enterrada, allí hay mucha fe que murieron, mucha gente en fe. Y yo no sé cuánto, pero el creyente es una cosa grande que no importa en qué momento. Si tú crees, a ti te puede pasar de todo y tú vas a seguir creyendo. Entre una llama.
Ay, ay, ay. Ahora sí creo que me escucha bien. Sí, Discúlpame que esto tuve que reiniciar todo esto porque entró una llamada. está bien, no hay problema. Por eso le dije al principio Bueno, que podría pasar, entonces yo corto y seguimos un donde íbamos. momentito. Dame un momentito, déjame. Sí, me avisa donde esté. Ajá. Ahora no quiere esto. Ahora sí. Ya creo que me puede ver bien ahí. Ya. Sí. Entonces, el Viernes Santos, hay muchos símbolos dentro del Viernes Santo. Ujú. Está la cruz, que la cruz pasa de un signo de maldición porque crucificaban antes a los condenados. Así Entonces, con es. Cristo. Entonces, yo quiero que usted me hable un poco sobre la cruz, ese significado que deberíamos darle a la cruz en nuestras vidas hoy en día. Bueno, la cruz siempre ha sido un signo de redención, pero en la antigüedad crucificaban a los malvados, a los malditos. Por eso era el árbol maldito, la cruz, donde Jesús quiere redimir inclusive al árbol más maldito, a la cruz, al lugar más maldito de la tierra, que era el lugar del, del, vamos a decir, del sepelio, donde los criminales, Jesús quería llegar allí también y bendecir aquello y regenerar un lugar de maldición, volverlo a un lugar de bendición. Y allí mismo Él, con su cuerpo, con su sangre, que se entrega, que no es que lo matan, que se entrega. Allí redime hasta el lugar más cruel. Y por eso la cruz, ese volver a nacer, ese volver a amar hasta el extremo. La iglesia, el sentido que le da la cruz, y por eso es el lugar del amor verdadero, del amor extremo, que es el Señor. No es solo un signo de maldición o donde mataron a Jesús, porque nosotros no creemos que mataron a Jesús. Si creemos en eso, ya automáticamente andamos mal. Creemos que Él entregó su vida por nosotros y nos amó hasta el extremo. Entonces, la cruz es el lugar del amor del extremo, del amor más profundo. Por eso, cada acto cristiano comienza con el amor más supremo, que es el de Jesucristo en la cruz. Y por eso uno se hace la cruz. Por eso uno lleva cruz. Por eso uno tiene cruz. Hay muchas formas de uno ponerlo en práctica el signo de la cruz. El signo, lo primero es aprender a cargar con todo lo que uno lleva amando. Amar eh, por encima de todo. Amar aún cuando sufro. Y segundo, eh, a nivel físico, pues un cristiano no puede huir a la cruz. Dice San Pablo que hay cristianos que andan como enemigos de la cruz, pero no llegarán a la salvación, sino a su perdición. Y por eso la cruz es el signo que uno los lleva. Todo. Satanás, cuando uno va a hacer exorcismo, cuando uno va a vivir estos momentos difíciles, también Satanás le teme a la cruz, porque ahí fue vencido. Ahí fue la voluntad de Dios en esplendor que se dio. Y Satanás fue vencido allí. Fue vencido en la muerte, fue vencido en el odio, fue vencido. Y la cruz es ese signo maravilloso que todo cristiano debe llevar, y no solamente físico, sino interior, en la casa, en toda parte. En ese amor es el que debemos nosotros multiplicar. Otro punto muy bonito es que ningún amor se entiende sin el amor de la cruz. No es amor si no hay sacrificio. Yo le digo a la pareja muchas veces esto. Yo le digo, si el amor de ustedes no se parece al de la cruz, no es amor verdadero. Porque tiene que haber sacrificio. Un amor verdadero se sacrifica. Se sacrifica. Inclusive en toda la cama, en toda la casa, en todas las habitaciones de matrimonio, debería haber una cruz para
cuando la vean, digan, el amor de usted debe parecerse a ese amor de cruz. Y no como el amor humano y solamente superficial de sentimiento, de cosas bonitas, sino el amor de usted debe ser igual que ese y tener uno que cada vez inclusive que hagan el amor, se recuerde que el amor de ellos no significa nada delante del amor que tienen de frente ahí en una cruz. Esto es muy importante y saber que esto debe multiplicarse porque el mundo está falto de amor verdadero. Hay muchos falsos amores, falsas cruces, falso, falsa entrega. Y yo creo que hoy Jesús sigue siendo un signo visible en la cruz para todo el que cree y para todo el que no cree también. En la crucifixión hay siete frases, las últimas siete palabras, o sea, siete Las siete frases, palabras. siete lemas, como le quieran decir. Hay, Ujú. en la iglesia se lee en el sermón de las siete palabras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que la primera es el perdón, que Jesús, aún siendo crucificado, le pide al Perdónalo Padre porque que no lo saben lo perdone. que hacen. Pero también está, que en esta es que yo me quiero un poco centrar, en la que va siguiente, donde él habla con uno de los que es crucificado junto a él, Ujú, ¿verdad? Porque a Jesús lo ujú. crucifican con dos delincuentes, para llamarlo Así, así. más llano, con un buen y un mal ladrón, como eh, Aunque no está. hay buen ladrón, aunque no hay buen ladrón, hay que reconocer eso, que todos los ladrones son malos. Que él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, le confirma al bueno, al que se arrepiente ya en sus últimas horas, se Ujú, arrepiente de lo que ha hecho, o sea, porque le dice al otro compañero, le dice, tú y yo no lo merecemos, pero él no. Y ujú, le pide y le hace la petición de que se recuerde de él, ¿verdad? ujú, Esa frase, hoy estarás conmigo en el paraíso, a pesar o sea, de que muchas personas han vivido una vida caótica, una vida malvada, para decirlo más fácil, si en sus últimos días de vida se arrepiente, pero se arrepiente de corazón, puede ser salvado, puede estar salvo. Mira, primero la salvación no depende de nosotros. La salvación es por misericordia de Dios, porque si fuera por merecimiento, ninguno de nosotros nos salvamos. Todos estos pecados que nosotros cometemos en la tierra no, sino que todo es misericordia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios es muy grande y uno no puede ni siquiera pensarla de tan grande que es. Una persona, yo no sé, porque yo no soy Dios, pero puedo decir a mi juicio que Dios tiene poder para salvar inclusive a uno que se tiró del puente maldiciendo a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque esa persona que se tira del puente, uno no sabe si antes de caer en la piedra le dice, Dios, perdóname, aquí estoy, o te entrego mi vida. Y quizá en ese mismo instante Dios lo escuchó y uno no sabe. Por eso es juzgar es lo más grande, porque ese pobre y quizá el otro mismo, cuando viene a ver uno no lo escuchó o no lo escribieron en la Biblia y también es algo, porque uno no sabe, Dios es el que sabe. Ese hoy mismo estará conmigo en el paraíso. No es signo solamente de que fue este día, también es signo de que hoy tú reconociste, de que hoy tú te diste cuenta. Y por eso ese hecho de tú reconocer la presencia real del Señor, ya tú mismo has encontrado la salvación. No es que tú ya la vas a recibir, es que ya tú aquí en la tierra estás conmigo en el paraíso. Aquí, ahora. Ese buen Y ladrón eso hizo va a depender de Dios, tú sabes, eso siempre va a depender de Dios. el buen ladrón, como se le El buen llama. ladrón que no es tan bueno, pero que sí, al final Al se final convirtió, al final él hizo una obra buena que fue entregar su corazón. Esa fue la gran obra de él, que entregó su corazón y Dios la cogió. o sea, que nunca es tarde para, Nunca, nunca, nunca será tarde, nunca.
aún al último instante. Lo mismo que hablábamos ahorita, ese muchacho que yo escuché reconociendo que hoy se convertía al Señor y entregaba su corazón a Cristo de nuevo. Y no Ah, salió vivo, y no salió vivo de los escombros. pero se entregó a Cristo. Sí, se Eh, entregó. Hay otra frase que yo a veces suelo usarla cuando escucho a otras personas diciendo, no, que Jesús tuvo más hermanos, que por por el mal entender del término hermanos Ujú, en, en esa área específica donde Jesús pasó sus días. Y es, mujer, ahí tienes a tu hijo. Cuando Jesús, estando en la cruz, le entrega a su madre, al discípulo, como dicen, que el discípulo más amado, le entrega a su madre, que yo a veces la ujú. uso cuando me dice, no, ella tuvo más hijos. Yo, no, no, pero si hubiese tenido más hijos, no se le entrega a uno de los discípulos. Así es. Se supone que si es madre de otra persona, automáticamente la tiene que acoger. Ese, quiero aquí en esta parte tomar quizá una pausa de la Semana Santa, pero me gustaría que explique o que nos hable un poco de María, sobre todo explicarle a aquellas personas que dicen eso de que María tuvo más hijos. Me gustaría hablar que usted me hablara un poquito de esta parte, sobre Bueno, María. saber de esto que María fue escogida por Dios. Y María debió ser la mujer más pura para ser madre de Dios. No podía elegir cualquier mujer. Y desde ese mismo instante tú sabes ya que todo lo humano es pequeño porque Dios lo ha visto con ojo de complacencia, es decir, con ojo de pureza, con ojo de que era digna. Y ya en ese mismo instante uno sabe que todo lo que se pueda decir de María es fallo del ser humano que quiere acomodar las cosas. Pero para uno no entrar para decirlo así, para uno no entrar en juzgar también, María fue escogida, Dios nació, Jesús vino a la tierra por su cuerpo y, y María es tan importante en la salvación de nosotros los creyentes. Podría yo decir que sin María sería imposible este plan de salvación que tenemos de Dios. María había abortado o había cometido cualquier hecho, esto no se había dado. Lo otro es sobre los hijos. Eh, es increíble cómo el ser humano quiere no interpretar unos términos. En los términos cristianos antiguos, todos éramos hermanos, todavía hoy. Los que somos cercanos, aún sin ni siquiera nacer de una madre, nos decimos hermanos. Yo tengo hermanos de crianza, un lote. Y no entendemos esto de que nos decimos hermanos sin ser hijos de la misma mujer. Además, hay que reconocer que, vamos a suponer, vamos a decir lo contrario, que María tuvo más hijos. Eso no le quita mi plan de salvación. Ella no lo tuvo, pero supongamos que sí. ¿Qué le quita esto a mi plan de salvación? ¿Y qué le quita la pureza de María? Ah, porque usted la tiene. No, ella sigue siendo esa señora que Dios escogió como eh, la madre de nuestro Salvador. Y nosotros nos consideramos sus hijos porque Jesús se hizo carne, se hizo hermano de los hombres y somos sus hermanos. Y de ahí es que María es nuestra madre y será siempre nuestra madre. Ahora bien, el texto que se toman tan perdido, podríamos decirlo, de que tuvo más hijos y te sacan los nombres Santiago, ¿no? Pero hay otro texto que reconoce que Santiago, que Jacobo, que los otros que mencionan, todos tienen su papá en la Biblia. Solamente hay que estudiar la Biblia un poquito, estudiarla con ojo crítico y ver que esos hijos que menciona la Biblia de María
son los discípulos de Jesús, la mayoría. Y esos mismos discípulos tienen todo, fueron escogidos por Jesús, tienen papá y mamá en la Biblia, todo tienen el nombre de papá. Uno quisiera tener como ese momento apologético que está allá en la Biblia. Tú buscas a Luis Toro, que no nos gusta mencionar, tú buscas a otros sacerdotes que ahí lo detallan tan por texto. Cada uno, donde está el papá y la mamá de Jacobo, donde está el papá y la mamá de Mateo, de todito, y está ahí en la Biblia también. Pero lo importante es protestar y chocar con la doctrina que nos han enseñado para hacer que se equivocó y también para no venerar a la Virgen María, porque es increíble cómo mucha gente no quiere venerar y respetar a quien Dios eligió. Y yo creo muchas veces que eso es de aquel pajarito que mencionábamos ahorita, que no quieren que se haga la voluntad de Dios. Saliendo del sábado, María fue en toda la vida de Jesús importante y al final de la vida ve cómo lo entrega. He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Y en Juan le entregó a María todo lo que se consideraban discípulos amados de Jesús. Es decir, hoy todo el que se considera discípulo amado de Jesús debería acoger a María en su vida y en su casa, O sea, que como la cogió cogió Juan. Juan. O sea, que también se puede utilizar como un símbolo Ujú, de afecto hacia María, ujú. de, de amor hacia María como madre de Jesús. Así Ese es, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. así es. Eh, Hay otra frase que es la siguiente, que es ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, para muchos, Jesús también dudó en ese punto en la crucifixión. Entonces, ese significado que nos da esta palabra de ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús aclama a Dios y le pregunta que por qué lo ha dejado solo. Bueno, primero saber que es un salmo que Jesús conocía. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo que recitaba que Jesús conocía. Eso es lo primero. Segundo, también ver la parte humana de Jesús. Jesús era 100% hombre. No era 100%, era 100% Dios, pero era 100% hombre. Entonces, esa humanidad del sentirse, como quien dice, plenamente humano y perdido, eso es no natural. Es natural el duelo, es natural el que sufre. Eso es normal, eso no es una cosa del otro mundo, todo el mundo. En el paquete de la vida de todo ser humano, y Jesús era 100% humano, viene ese instinto de querer también estar en esta humanidad, siempre. Y no es así. Entonces yo creo que primero Jesús era creyente, me dice ese salmo, era creyente porque recitaba un texto que ya existía desde la ley de los no cristianos, sino de los judíos, era una persona que practicaba y leía y oraba. Y segundo, me enseña a un Jesús como yo, humano, débil, que necesita al Padre. Son esas dos cosas que podía yo decir de esa, de esa versión de esa palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo también me he sentido, pero también es un sentido de confianza, que tú te abandonas a los brazos del Padre. Es un sentido de te necesito, Padre, tengo confianza en ti plena, por eso te estoy clamando. Por eso te sigo llamando, aun cuando sé que ya yo estoy abandonado en una cruz. Hay muchas cosas que decir de ahí. Si a mí me dejan, duramos 7 días y 4 meses hablando de eso aquí. La, la última, la última, las últimas palabras de Jesús es cuando Él le entrega su espíritu. Le dice, Sí. Padre, en ti encomiendo mi espíritu, en ti encomiendo mi alma. O sea, eh, nosotros como ser humano debemos de entregarle nuestra vida a Cristo. Ujú, Ah, ujú.
esa frase es lo que usted decía reciente, o sea, va también ahí, que es como La la confianza. confianza entre él como hijo y el padre. En este tiempo de mucha modernidad, de que a veces no tenemos tiempo o no tomamos el tiempo para dedicárselo a Cristo. ¿Qué, qué mensaje podría tener esta frase de en ti encomiendo mi espíritu? Bueno, mira, uno está muy acomodado y está muy moderno, muy cómodo en lo que va viviendo. Y esto podría ser este mensaje, el de aprender a salir de uno mismo y toda la comodidad que tú tengas en la vida no te va a llevar a la salvación. Yo veía dentro de la catástrofe también que uno se pone a analizar todo, veía yo cuántos hermanos, veía un señor hablando de que los, había gente que le estaban pagando dinero para que lo sacara. Él le daba lo que fuera, $10,000, 20,000, con tal de que tú me saques vivo de aquí. Yo veía una historia parecida y yo decía, eh, tú puedes pagar todo, todo y no comprará un minutito con el Señor. Y ahora tenemos un llamado contundente en esto, ¿no? Aprender a abandonarlo todo a Él. Al final nada, nada nos sirve más que Él. Y es importante hoy día como aprender a renunciar, sería la palabra. Aprender a renunciar a todo para encontrar ese gran tesoro que es el Señor. Yo recuerdo cuando, cuando yo sentí el llamado de Dios. Yo estaba muy cómodo y tenía mis planes. Sin embargo, al recibir el llamado de Dios, me fue muy difícil renunciar porque no quería renunciar. El ser humano todavía le cuesta renunciar a dejarlo todo por el Señor. Sin embargo, Dios nos sigue dando como llamando. Y todavía en el instante último de nuestra vida, el Señor sigue llamándonos. Y en esta frase yo creo que va a resumir todo esto. En tus manos encomiendo mi espíritu. Aprender a salir uno de uno mismo y de unos egoísmos que uno tiene y de querer vivir eternamente aquí en esta tierra, que no se va a poder. No es posible. El único lugar que es eterno es el que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y por eso Él nos sigue llamando a encomendarnos a Él y a tener confianza con Él. Yo diría, joven, adulto, niño, que podamos decirle que sí al Señor, que podamos acercarnos con confianza y tener esa confianza plena de dejarlo todo en sus manos. Yo creo que esta sería, como quien dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomendar nuestra vida ahora que podemos. Ahora. El, ahí lo que usted, hablando de la tragedia que pasó allá, ¿qué significado tiene el sufrimiento de Cristo en la pasión, en la cruz, para las personas que hoy en día enfrentan dolor, que enfrentan injusticia? Bueno, mira, esto es hay que darle respuesta al mundo de los sufrimientos. Los sufrimientos de Cristo son unos sufrimientos que redimieron al mundo. Y solo si uno asemeja los dolores de uno a los de Él, podrán ser los nuestros redentores también. Tú sabes, cuando tú ves tanta gente sufriendo, yo conozco personas de las que yo conocí a la gobernadora de Montecristi, conozco, conocí a este pelotero de hotel, conocía personalmente a Ruby Pérez, bueno, hay uno que dicen que es medio primo tercero mío, que es David en Guzmán, que creo que está vivo todavía. Y así conozco esta situación. Eh, conocí también la pareja de Santiago Rodríguez, la que partió. Entonces, con esta situación, ¿cómo uno le da respuesta en medio del dolor? Sería la pregunta, ¿cómo uno le da respuesta? Bueno, saber que Cristo sufrió y que su sufrimiento no fue en de balde, fue como ejemplo para nuestra vida. Primero, no perder
no perder la cabeza. Ante el sufrimiento, o tú te das por vencido o reinicia. Es decir, o dice ya se acabó todo, o comienza una vida nueva. Ante esto que ha pasado, yo creo que la mejor salida es no bajar la cabeza, sino de lo contrario, tengo dolor, reconocer que sufro, reconocer que me duele, pero al mismo tiempo reconocer que este dolor tiene que hacerme más humano, pero al mismo tiempo más divino, donde yo no me quedo con el dolor humano porque esto es solo pasajero. Diría San Pablo, los sufrimientos que padecemos hoy son nada en comparación con la gloria que se nos tiene prometida, decía San Pablo. Entonces, esto es muy importante. Segundo, lo primero es reconocer. Yo reconozco que sufro, yo reconozco que tengo una situación, pero que yo no me voy a quedar, no me voy a dar por vencido. Y tercero, solo desde la cruz puedo yo ver al que sufre, verdaderamente. Si no lo miro desde la cruz, entonces como creyente soy un falso. Cristo sufrió, era mejor veces que yo, 3000 veces, ¿cuántas veces? Sufrió, y como yo lo veo así, entonces yo digo que el sufrimiento tiene esperanza. Tiene esperanza porque se comparte, tiene esperanza porque no estoy solo, tengo esperanza porque Dios está conmigo, tengo esperanza porque Dios no me va a dejar hundido donde yo caí, sino que me va a ayudar a levantar. Y como yo creo en Él y Él anda conmigo en todo lo que yo hago, así también Él me va a ayudar a salir de este hoyo, de esta situación que yo he caído. Por eso sufrir, yo personalmente tengo alguna convicción que te la puedo decir brevemente. Tengo una convicción de sufrimiento. El sufrimiento nos hace más eternos. Y yo creo, y siempre le he pedido a Dios que no me deje morir sin sufrimiento. Primero, el sufrimiento nos hace aquí en la tierra padecer lo que un día para no llegar con pecado ante Dios. Nos hace preparar a los que estamos a nuestro alrededor cuando tú sufres. Si tú mueres, vamos a decir, ¡pran!, ahí como de la nada, tú dirías, caramba, no preparé nada. ¿Qué fue lo que pasó allí? Pero los que están sufriendo no fueron los que se fueron, sino los que se quedaron. Las familias, que nos unimos a toda esa gente que ha sufrido, y que yo mismo he sufrido mucho y he llorado. Yo he visto historias ahí que yo nada más me ha faltado que me arrope con pie y cabeza y me ponga a llorar también con ellos. Bueno, Yo aquí, vi, aquí uno ve en la cara de muchos dominicanos, nosotros que estamos fuera, o sea, se nota en el dominicano a nivel general, y no solamente en el dominicano, también hay patrias vecinas, amigas de nuestro país, que uno lo ve y uno siente, o sea, ellos también sienten el dolor, a pesar de no tener a nadie ahí. Pero esa tragedia ha marcado mucho a muchas personas. mira, yo tengo 44 años, voy a cumplir 44 años el viernes de edad. Y nunca, ni guerra, ni terremoto había visto tanta, ni la pandemia, porque en la pandemia murió mucha gente, pero fueron individuales. Ujú. Así, y de un pronto, en 10 segundos, morir tanta gente, 222 gente junta, es decir, es como una misa mía enterita, una misa de los jueves, no van más, lo de los jueves van más, una misa de sacrificio, que hemos hecho de los miércoles, de los martes, van como 200 personas o algo más. Y tú te imaginas, ¡pran!, que todos mueran. Es terrible en un lugar. Eso lo entendemos. Y entonces eso a todos nos ha conmovido. Pero yo lo único que puedo decir es que no nos podemos quedar ahí. No estamos vencidos. No nos podemos quedar en la herida, sino sanarla y seguir hacia adelante. Hay muchas familias que están sufriendo. Yo veía familia entera ahí, mamá, hija, vi también dos hermanos, vi varias parejas hasta recién casadas, con proyectos, todo. Y eso ahí es que a mí me llama, que los proyectos, si no están en manos de Dios, no prosperan. Al final,
Dios puede cortar un proyecto y que lo corta con todo, pero lo puede cortar ahora mismo. La vida yo digo que es como un soplo y en cualquier momento a todos nosotros, a ti, a mí, nos van a llamar. Entonces por eso yo no sufro en esto. De lo contrario, para mí es un motivo de esperanza que estoy vivo y que puedo luchar hoy. Y dar gracias a Dios hasta por los acontecimientos horrorosos. Da gracias a Dios. Y yo veía a mucha gente ahí de los que estaban bajo los escombros que murieron, que daban gracias a Dios. Yo creo que yo también he agradecido de Dios por hacerme ver una situación tan horrorosa y yo no estar desplomado. Yo puedo dar gracias a Dios hoy porque, porque la vida está en sus manos. Pasando del Viernes Santos, del Viernes de la Crucifixión, entramos a lo que es el tercer día del Triduo, Ujú. que es que ahí entra lo que es ya la vigilia pascual, que Sí. comienza sábado, pero Ujú, termina domingo. ujú. Hay que comenzar a decirte a ti que el sábado santo no es solo la vigilia, hay un significado grandísimo en el silencio. En el Bien, silencio del sábado en la mañana hay una historia, hay algo que decir, y es que la iglesia está en luto, y además de luto, se dice que Jesús en ese momento estaba bajando a la muerte, y bajó a donde estaba Abraham, Moisés, a donde estaban los profetas, porque Jesús fue el primero en resucitar. Entonces, toda esa gente que había muerto hace 50, 800 años, 100 años, que fueron agradables a Dios, fueron recogidos por Jesús, que era el rey de la vida y de la muerte. Y se dice que bajó Jesús en ese sábado santo, en ese primer sábado santo, hace 2024, 2025 años, Jesús bajó, dice, a los infiernos, a la muerte, y de allí restauró a todos aquellos que habían muerto antes que él. Y lo llamó Padre Abraham, Padre Moisés, y lo llamó. Llegó su vida, llegó su día, el día que usted esperaba. Lo levantó y lo llevó a vivir. Ahora bien, algunos estudiosos dicen que ya alguna de esa gente estaban vivos porque lo presentan en Monte Tabor. Cuando tú lees un poquito, dice que en Monte Tabor estaban Elías y Moisés. Bajaron a hablar con Jesús, entonces ellos estaban vivos. Digo es que Jesús, yo diría que Jesús tiene poder para bajar y llegar a donde no llega nadie. No necesariamente tenían que estar en la resurrección. Y uno se da cuenta ahí. O sea, son muchas cosas que uno podría decir de este día de silencio. No se celebra misa, no es un lugar de silencio, pero no un lugar muerto, diríamos, estamos en luto total, estamos en duelo total, esperando la esperanza, esperando a Jesucristo que abra el sepulcro de nuevo y que vuelva a abrir nuestra vida de nuevo, la esperanza de la vida. Y a eso es lo que está toda la vida cristiana. Todo el mundo se está preparando para esa noche. Ese día todo el mundo se está preparando para eso. Todo el cristiano que cree en la resurrección se está preparando para ese momento. entonces ya ha llegado el momento, ¿qué, qué simboliza el fuego y el cirio pascual? Bueno, el fuego en sí simboliza primero al espíritu. Segundo, el fuego representa esa nueva vida. Entonces, que cuando algo se quema es porque se va a convertir en una especie nueva. Es decir, un árbol que se quema se convierte ya no en árbol, se convierte en algo nuevo. Entonces, la muerte que nosotros estamos dejando se va a convertir en una nueva ceniza donde van a ser el abono de todo, el abono de todo. Entonces, ese fuego simboliza también ese abono que va a renacer todo de nuevo. Y el cirio, que es el símbolo de toda la Pascua, es el signo de Jesús resucitado. Jesús nace, hace todas las cosas de nuevo. Y ahora Él es la luz. Él es el que ilumina, Él es el que está vivo, Él es el que está en medio de nosotros, iluminándonos como el horizonte de mi vida. Él es donde yo debo llegar. Y creo que eso es lo que representa ese cirio encendido. Se toma un fuego y donde se hace de ese fuego se sigue encendiendo ya. Esa noche todos los fuegos son bendecidos
todas las luces son bendecidas, representando ahí en Jesucristo. Por eso mucha gente lleva fósforo, lleva vela, lleva su cirio también para encenderlo ese día porque su horizonte. Además que en la gran tribulación, como se menciona, va a oscurecer todo y todos necesitamos esa luz también para la gran tribulación y tener vela. Por eso mucha gente tú vas a ver que tiene vela en su casa o lámpara o lo que sea para encenderle el día de la tribulación. Es por eso también. Es un signo muy bonito reconocer a Jesús que es luz del mundo. ¿Qué sentido tiene el pregón pascual? Bueno, el pregón es un cántico antiquísimo donde primero un pregón es algo que se entona a viva voz y con sentimiento profundo. Un pregón, entonces en Cuaresma también se hace pregón para comenzar la Cuaresma. Es como lo que va a pasar en la Cuaresma o lo que va a pasar en la Pascua, se dice en el primer instante, en la primera palabra, cantándolo o entonándolo, porque no en todas partes se canta, porque a veces no hay cantores. Entonándolo, cantándolo, se dice todo lo que va a ser la Pascua. De esta noche será la gran noche, donde siempre la recordaremos porque es la noche donde resucitó Jesús, donde tiene significado nuestra fe, donde se renuevan las promesas, donde se comienza de nuevo y vuelve uno a renacer en la fe, vuelve a renacer. Y allí es donde todos debemos llegar, porque queremos un día todo estar vivo para siempre. Creo que ese sentido del pregón es anunciar todo, 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 todo lo que va a pasar en la Pascua. Hay una pregunta que siempre muchas personas que quizás no son muy asiduos de ir a la iglesia, hace esta pregunta que a veces va ese día y dice, ¿por qué tantas lecturas? Lo que pasa es, tú sabes que los que no, los que van solo ese día van por alguna motivación que no necesariamente tiene que ser, pues vivir aquella noche. Ujú. Pero todo el cristiano maduro que conoce la fe católica sabe que esa noche es importante que velemos. Hasta los niños, el enfermo, todo el que es verdaderamente cristiano formado, sabe que es la noche más importante y no puede ser una misa más para huir y para seguir en nuestro propio orgullo y nuestra propia can. Entonces, esa noche tiene mucha lectura porque es necesario que se vea todo. Y la iglesia ha preparado una liturgia donde se comienza, es como un nuevo renacer, se comienza con allá atrás, con los libros Pentateuco, luego vienen los libros históricos, después vienen los profetas y finalmente viene la historia y el aleluya que es ya llegando y viene al Nuevo Testamento, pero todo tiene, es como volvernos a contar lo que Dios ha sido en nuestra historia. Esa es la Es como un noche. resumen de la historia de la salvación. Sí, es la noche que nos vuelven a contar la historia que nos salvó, que todo lo que pasamos para llegar a ese momento donde estamos sentados en ese momento. Es como volver. Y a mí me encanta realmente me encanta esa noche santa porque yo siento, mira, yo siento alegría, tristeza junto, como una emoción grandísima. Yo lloro dentro de la lectura y todo, y yo vuelvo a nacer porque como retomar todo y decir, caramba, mira hasta dónde Dios me ha traído todavía. Ojalá yo un día llegue a cantar en el cielo todo esto y a ver todo lo que el Señor ha sido capaz en mi vida. Esa noche no puede ser una misa corriendo y ya nos fuimos, bendecimos el agua, bendecimos y todo el mundo se vaya. No, todos tenemos que vibrar esa noche para reconocer la noche más importante de nuestra fe. Yo recuerdo que allá, porque yo aquí, ese día es en inglés y yo lo que hago es que la veo en vivo por Facebook. La pongo en la computadora o la pongo en mi teléfono Pone el y me Padre Orié ahí, ¿verdad? pongo mis auriculares y me quedo tranquilo. Como es en inglés, en algunas es bilingüe, pero ellos tratan de hacer la mayor parte en inglés porque si no sería demasiado extensa. Pero yo recuerdo que allá
yo comenzaba ese día como medio, pero cuando ya comenzaba la fiesta, recuerdo yo siendo servidor del altar, yo después trabajando hasta como lector. O sea, que ese día hay un cambio, hay varios cambios de emociones. Sí, sí. Uno comienza como en tristeza, como en pausa, pero llega un momento de que la Mira, o alegría, no, uno que las... primero llega emocionado a la iglesia porque llegó la gran noche que uno esperaba para salir de la cuaresma y salir de esto. Después, cuando tú comienzas a leer toda la historia de la salvación, tú como que te vas entristeciendo, estás como sumiso, estás como yéndote. Después llega otro momento donde ya está llegando el final y tú vas emocionado como si fuera corriendo llegando a la meta. Y comienza a emocionarte, entonces después vienen ahí, te tocan la campana, el gloria, y tú te emocionas y canta aleluya y brinca para arriba. Yo digo yo, esto es increíble, de verdad que sí. El que, usted dice, el que vive la vida cristiana, como la vive, ese día, yo creo que ese es uno de los días que yo más gente veo saltando, incluso hasta las viejas mayores que no pueden brincar, ese día brincan. Sí, sí, ese día, porque es el día de la esperanza, realmente. Que Jesús haya resucitado, ahí está el fundamento de todo. Imagínate que Jesús no hubiese resucitado. Nosotros, ¿para qué ser bueno? ¿Para qué? Es como el objetivo de mi vida que está ahí, todo, como el culmen allá arriba aquí de mi vida. Porque antes de ahí no somos nada. Es decir, si yo voy Dentro a morir sin ninguna esperanza, ¿para qué? ¿Para qué luchar? Pues ya, yo puedo matar, robar y todo lo que sea. Sin embargo, ese día que me da a mí significado a mi vida. ese día hay una parte importante que es la renovación del bautismo. Sí. ¿Por Lo qué más la iglesia? importante, mira, lo más importante de esa noche no son los bautizos, sino la renovación de las promesas. Exacto. ¿Por qué la Sí. iglesia elige ese día para renovar la promesa? No, porque no es que él elige, es que el mismo significado del resucitado, de que Jesús resucitó, le da nuevo sentido a mi vida, le da un renacer, un comenzar de nuevo. Entonces, ¿cómo renovar tu bautizo? Es como tú decir, de verdad, estoy vivo, estoy, reinicié mi vida, comencé mi vida de nuevo. Y es ahí donde está el hombre nuevo, es ahí que nace. Nací, salí de la muerte, salí del pecado. Vuelvo hoy a renovar lo que un día mi padre a lo mejor renovaron y yo no lo entendía. Y yo creo eso, tú sabes, profundamente esa noche uno se renueva total, uno sale nuevo de esa misa y uno cree, a veces yo he durado 5 horas en la vigilia, no 3, no 5, yo he durado y sin predicar mucho, porque a mí me gusta predicar, pero sin predicar mucho, sin predicar mucho. Dura 5 horas y tú vas haciendo los ritos explicados, enseñados, que la gente vaya viviendo cada momento. Con solo tú hacer eso, ya esa noche es una noche espectacular y maravillosa. Después de la vigilia pasamos al primer domingo de Pascua, el primer domingo, ¿verdad? De Ujú. celebración, que es donde ahí es que escuchaba Bueno, todo lo que estábamos diciendo anterior es para justamente, para esperar, inclusive el trido es preparando este día, preparar el domingo. Hay mucha gente y que se pierde, que va el sábado, va viernes, va jueves y el domingo no va. el domingo no va Entonces, todos los 3 días anteriores son para preparar ese para día. ese día. Sí. Escuchaba yo a Martín Valverde Ajá. en, en una de sus prédicas que él hablaba sobre la mujer, que él habla ahí que dice que la mujer tiene que aprender a reconocer su valor porque Jesús, ¿a quién elige para que le diga a los demás? Ajá. Jesús elige una mujer. Yo escuchaba hasta cuentos de relajo de eso mismo. Sí, Yo sí, él escuchaba, mismo relaja ahí dentro de eso, dice, es porque la mujer más rápido va y lo cuenta y lo dice. si hubiera sido un hombre, eso tal vez lo hubiera sabido, pero como fue Como una una mujer mujer. negociando. Sí. Entonces, este día, que es el día,
Bueno, no sé si allá todavía se hace, pero ese día se hace una caravana de celebración. Es Sí hay el día celebración, los grupos y todo, porque también está todo el mundo cansado de trasnocho, de todo eso, tú sabes. Mira qué pasa. Ese día, hay mucha gente que pasa desapercibido, pero yo voy a decir una cosa que es histórica, en la, que lo puedes tú buscar en las redes y en toda parte. La Pascua, todo el año litúrgico organizado con este día, porque la Pascua cayó ese día 15 del mes de, bueno, me olvidé el nombre, como que le dicen en hebreo, del mes tal. Y la iglesia siempre en esa primera semana, segunda y hasta tercera semana de abril, es que cae esto, porque cae en el primer domingo de primavera. Debe caer. Esa primera Pascua donde Jesús resucitó fue justamente ese primer domingo de primavera de aquel año. Entonces, buscando ese, es decir, que todo es un periodo lunar lo que nos domina en esto, porque en ese tiempo no existían los días martes, miércoles, jueves, viernes. o sea que Entonces, se, justamente buscando este día, el primer domingo de primavera, de luna llena, es que la iglesia ha organizado todo el año litúrgico, toda la fe, toda la fiesta, está organizada en base a este día. a este día, ese día de Entonces, la iglesia y la fe, la Biblia, nos enseña que es el día más importante del mundo y de nuestra fe, del domingo, donde se conmemora, se vive la vida, donde se, se vive la resurrección, el fundamento de nuestra fe. Y es aquí donde uno podría pues sentarse y decir, caramba, es poco valorado, porque ese domingo es poco valorado. La gente se mueve en torno a lo que trabaja y lo que vive. Entonces el domingo la gente no le gusta ir a la iglesia porque se trasnochó, por comodidad, porque tiene que viajar, porque tiene que volver a su trabajo al otro día. Muchas cosas, muchos objetivos, pero un cristiano maduro no debería faltar este día mismo, el domingo. Es más, que si tú faltas sábado, y va el domingo, no te en pecado. Pero si hace lo contrario, si va sábado y no va domingo, tú te quedaste a media. o sea No que llegaste al culmen. es el día de completar Sí, 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 el día culmen. Porque es el día que, ¿por qué todos los domingos son día de Señor? Es por ese domingo. por el domingo de resurrección. Sí, por el domingo de resurrección. Es el domingo de los domingos. Es el día del Señor, de los días del Señor. Entonces, por eso es muy importante que este día pues vayamos y celebremos, aunque sea medio dormido, como sea, pero ir y congregarnos y dar gracias a Dios por la vida y por la esperanza que nos da la resurrección. Sí. Bueno, por eso la mayoría de iglesias colocan la misa del domingo un poquito más tarde de lo habitual, ¿verdad? Sí. Sí, Como, realmente porque es para que la gente no deje de ir, es no, para eso, porque a mí me convenía dejar una misa a las 7 y como yo tengo y otra a las 10:30, pero como todos los domingos, pero que es un domingo especial. Es un domingo para uno mover lo que haya que mover, que haya que hacer lo que haya que hacer. Hay países muy avanzados que eso no significa mucho, que ese domingo es un domingo ya y se celebró y ya y punto. Aquí no, en República Dominicana, por ejemplo, eso se le da mucha fuerza. Hay ágape y de todo después también inclusive. La comunidad debe hacer su ágape. ¿Qué es un ágape? Es hacer un encuentro con la comunidad de gozo y de fiesta que muchos aquí, hacen cara no, pausa.
Hasta mismo Lo se acabó. mismo de ahorita, una llamadita. Está bien. Entonces, seguimos con el domingo de Pascua. Sí, decía que es el día del ágape, el día de la fiesta, el día de la alegría, el día de realmente del domingo de los domingos. Es, para decirlo así, el día donde todo el mundo fundamenta su fe. A este domingo es que se le llama sobre todo el Día de la Esperanza. En honor a este domingo es el Día del Señor, no es a otro día. No es porque es sábado o domingo, es porque es el día de la esperanza de cristiana, el día de fiesta por excelencia, donde si yo no hubiese resucitado en vano sería mi fe. Es este domingo realmente el día más importante de nuestra fe. Y todos los domingos son en base a este domingo. En base a este domingo, el domingo de Sí, resurrección, sí. al primer domingo de Pascua. Ujú. Eh, bueno, padre, ya para ir entrando ya un poco en la etapa final de este podcast, eh, ¿qué mensaje usted le daría a todos para vivir esta Semana Santa, que principalmente para los dominicanos es una Semana Santa diferente? Bueno, lo primero es que se desprendan, que aprovechen estos tiempos de gracia, que, que vivan los acontecimientos de la fe, que no se dejen distraer de los anuncios, de las parrandas, de las playas y los ríos y todo lo que tenga que ver. Ni siquiera sería días para uno decir, yo no voy a la iglesia porque estoy en familia. No, no, no. Estos son días que hay que aprovecharlo porque lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar en nuestro camino, en nuestra prueba diaria. Y por eso no se dejen confundir, acérquense, congréguense en esos días, aprovechenlo, sáquenle en el juguito, como siempre digo, sáquenle el juguito de estos días que son maravillosos. Vívanlo a plenitud. Es lo que yo aconsejaría. Bueno, quiero agradecerle por permitirme estar este tiempo, o sea, compartir sobre lo que es Semana Santa con todos los seguidores. Muchas gracias, Padre, por dedicarme, por permitirme grabar este contenido de hoy. Bueno, solo agradecerte a ti porque esto es un medio que hay que usarlo. Los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, son tan importantes para la evangelización y para llevar buenos mensajes, mensajes que den vida de verdad, porque hay mucha mala noticia y muchas cosas dañinas en las redes sociales, pero estos mensajes que avivan, que nos hacen crecer, que nos hacen ser mejores, es lo que debería llevarse todo el mundo y solo decirle a la gente que siga compartiendo estos con mensajes y que lo lleven, lo multipliquen y también que por supuesto se le den like a Así la es. página, a la Nos, página. de suscribirse, de compartir, darle like a este contenido y a todo el contenido que Apoyar subimos. esto, apoyar esto, apoyar esto. Gracias por estar en este episodio de Mentes y Mundos Podcast. Hasta la próxima. Mentes y mundos.